Les quiero presentar a mi hermano Cuauhtémoc, que hoy nos está visitando. Desafortunadamente los que están por Zoom no pueden verlo, pero sí está por acá. Es mi hermano de sangre, es mayor que yo. Quisiera que antes de iniciar oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que nos reunamos para conocer tus planes, tus propósitos, Señor. Estamos convencidos que tú nos has traído aquí por un motivo, por una razón, Señor, y que tus propósitos para la vida de cada uno de mis hermanos es de bien, Señor, es de bendición, es un llamado que viene desde la eternidad, Señor. Te damos gracias porque esa palabra que tú nos das, hoy la podemos vivir nuevamente, Señor, y hacer vida en nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema que les quiero compartir hoy es un tema que trata de la restauración. Se basa en lo que hemos estado estudiando de Nehemías. Vamos a ir cambiando ahí Permítanme un momento. Ahí está. Entonces, hoy la lectura va a ser un poquito extensa, pero pues porque estamos prácticamente cubriendo todo el libro de Nehemías. Sin embargo, vamos a hacer unos resúmenes, digamos, de algunas partes, en algunos puntos importantes. Vamos a ir profundizando un poco en la palabra. Como a modo de recordatorio, yo quiero que volvamos a repasar este tema de quién es la iglesia. Ese es un tema que es importante que lo tengamos claro para poder comprender de una mejor forma lo que Dios nos está hablando a través de Nehemías. Entonces, el primer punto es que la iglesia es cada uno de nosotros. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, del 19 al 20, donde dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ahí tenemos claramente, de acuerdo con la palabra, de que nosotros, cada uno de nosotros que estamos congregándonos en el nombre del Señor, somos la iglesia. Pero también todos los miembros del cuerpo de Cristo son la iglesia. Eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 al 5, donde dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el 6 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tal vez para ejemplificar lo que la palabra dice ahí, imaginemos que cada uno de nosotros somos un ladrillo de este edificio. Entonces, en la iglesia espiritual que el Señor, que Dios, que nuestro Padre está levantando, nosotros formamos una parte importante, y nuestro cimiento, nuestra piedra angular es Cristo, de acuerdo con lo que la palabra dice. Pero también nosotros somos también una casa espiritual en donde habita el Espíritu del Señor. El segundo tema también que les quiero recordar, digamos, porque es a modo de recordatorio, es que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos una vida plena y verdadera libertad. Lo primero es entender que el amor de Dios podemos pensar que tiene tres dimensiones, ¿verdad? Está en nosotros, está entre nosotros y está sobre nosotros.
En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que estamos entendiendo ahí es que Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, dentro de nosotros, ¿verdad? Y ahora oigan este pasaje que está en Juan 1:14. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que cuando el Señor Jesús, digamos, nació, Él se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y hoy nosotros sabemos que su presencia está entre nosotros también. De acuerdo con la palabra, dice que si entre dos o más personas están reunidas en su nombre, yo estaré con ustedes, ¿verdad? En Apocalipsis 7:15, este es el último aspecto del amor de Dios. Apocalipsis 7:15 dice, por esto, estando delante del trono de Dios, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Lógicamente, como el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones, o sea, son de cosas que todavía no han ocurrido, ¿verdad? Está hablando del futuro, cuando todos nosotros seamos glorificados, seamos transformados. Yo aquí me hacía una pregunta y es, ¿en qué momento realmente empieza la transformación? La transformación de nosotros, ¿verdad? Porque estamos leyendo a través de la palabra de Dios que el amor de Dios está en esas tres dimensiones, está en nosotros, entre nosotros y sobre nosotros. O sea, que nos cubre. Pablo lo decía así, que no podía salir del amor de Dios, por más que se fuera o que se escondiera, si se iba a lo profundo del mar, si se iba donde quiera que él estuviera, iba a estar dentro del amor de Dios. Y esto es un paralelismo, pensémoslo así, respecto a lo que el amor de Dios significa. Entonces, ¿cuándo empieza la transformación? ¿Cuándo empieza esa transformación verdadera? ¿Cuándo nosotros empezamos a entender que vivimos bajo el amor de Dios? Eso va a empezar cuando nosotros decidamos transformar nuestra mente, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos transformar nuestra mente, nos vamos a dar cuenta. Ese es un tema que ya hemos compartido en ocasiones anteriores, que las circunstancias que nosotros vemos a nuestro alrededor no son problemas, no son castigos, son simplemente situaciones que nos permiten a nosotros demostrar y echar mano de la vida eterna que está dentro de nosotros. Amén. Amén. Cuando hablamos de verdadera libertad, eso también tiene mucho que ver. El siguiente tema que les quiero compartir en este tema de vida plena y verdadera libertad es que nosotros como hijos habitamos eternamente con el Padre. Entonces, en Juan 8:34-35 dice, Jesús te respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando el Señor Jesús dice de la casa. El hijo se queda en la casa. ¿De qué casa está hablando? ¿Cuál creen ustedes que es la casa que está hablando el Señor Jesús? Está hablando del edificio espiritual que constituimos todos nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Perdón, ahí ya se oye con más potencia. Bueno, entonces es importante estos dos temas que yo les estoy recordando, ¿verdad?
¿Qué es vida plena y verdadera libertad? ¿En qué momento nosotros empezamos a gozar esa vida plena y esa verdadera libertad? Porque de acuerdo con algunos eruditos, la transformación de nosotros va a ocurrir en el futuro, cuando el Señor Jesús venga y nos levante, y entonces vamos a ser transformados. Pero ese es un aspecto de la transformación, porque la transformación completa inicia cuando nuestra mente es renovada, cuando nosotros logramos de ver las cosas con ojos naturales, solo viendo lo natural, y nosotros empezamos a ver de acuerdo como Dios mira. Eso me lo compartía mi hermano hoy en la mañana. Cuando nosotros empezamos a ver como Dios mira, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es perfecta, es buena y es agradable. Por cierto que, fíjense que a raíz de algunas prédicas anteriores que yo les he compartido, yo estoy cambiando mi forma de dirigirme a Dios. O sea, yo estoy tratando de que siempre hacer su voluntad, porque en la palabra, y lo vamos a ver ahora, dice que el que hace la voluntad del Padre es hijo, ¿verdad? Y el hijo es heredero. Y vamos a darnos cuenta a través de la lectura de Nehemías que los herederos, los que llegaron a la ciudad nuevamente, eran herederos, eran hijos. Yo no sé si está claro esa ejemplificación, porque ahí no dejaban entrar a alguien que no apareciera en la genealogía. ¿Me explico? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, el que no está inscrito en el libro de la vida no tendrá derecho a a la resurrección postrera, ¿verdad? Sino que será echado al lago de fuego. Y aquí está hablando de eso mismo, ¿verdad? Entonces, nuestra forma de relacionarnos con el Padre tiene que ser esa. Tenemos que empezar a cambiarnos un poco de cassette, porque, digamos, en nuestra formación a través del tiempo, nosotros, o vemos a Cristo como nuestro Señor, pero de acuerdo con la palabra, y ya vamos a volver a recalcar ese pasaje, Él, si nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro hermano mayor, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Ahorita les voy a leer esa. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque es que la iglesia tiene problemas. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de las dos dimensiones, ¿verdad? Hablo tanto de la dimensión personal como de la dimensión corporativa, pensémoslo así, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque es que tenemos problemas. Entonces, lo que sí es cierto es que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está formando la imagen de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ese punto de poder ser hijos de Dios, de poder hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? No por una obligación, no por costumbre, sino porque nosotros entendemos que eso es bueno, que eso es necesario, que eso es deseable, que eso es lo que necesitamos para avanzar. Vamos a seguir avanzando porque sí tenemos bastante material que cubrir. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de cuáles son las causas por las que caemos. Y cuando hay una caída, eso se traduce a cautividad y también se traduce a esclavitud. Sí, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, la primera razón de la caída lo primero es que nos dejamos vencer por el mundo, ¿verdad? Génesis 3:16. Ese es un pasaje que usamos la vez anterior, ¿verdad? Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En esa oportunidad hablábamos de que
Bueno, este pasaje normalmente se percibe o lo hemos percibido o lo hemos pensado como que es una maldición para la mujer, pero de acuerdo con lo que el Espíritu dice, lo que está diciéndonos aquí es: tengan cuidado con lo que desean, tengan cuidado con lo que buscan, porque por eso Dios dice: yo soy todopoderoso, yo soy más que suficiente, yo soy todo lo que tú necesitas para ser feliz, para ser pleno. Pero si nosotros miramos para otro lado y buscamos a otro Señor, pues ahí vamos a tener una consecuencia de esclavitud, de cautividad, de caída. El siguiente pasaje lo podemos encontrar en Génesis 4:7. Y este era Caín, ¿verdad? Dios le está hablando a Caín, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Nos podemos dar cuenta de que aquí lo que está ocurriendo es que simplemente, si nosotros no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, el pecado se va a enseñorear de nosotros y nos va a esclavizar, ¿verdad? Porque, digamos, deseos de la carne, deseos, eso siempre va a existir. Mientras estemos vivos, así va a ser, porque esa es la lucha real que tenemos. Antes de seguir avanzando ahí, se me olvidaba. En el pasaje anterior, yo les quería hacer un ejemplo respecto al poder que las mujeres tienen y un ejemplo tangible, digamos, de lo que el mundo nos vende de una forma positiva, pero que no necesariamente es tan positiva. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensarían ustedes de una persona que tuviera 4 manos? O sea, que en lugar de pies tuviera manos y solo tuviera manos en su cuerpo. O al revés, pensemos una persona que solo tiene pies, en lugar de manos y de pies, tiene pies y pies, ¿verdad? ¿Qué pensarían ustedes? Probablemente esa persona va a tener algunas complicaciones. No necesariamente va a ser un inútil, pues, porque yo he visto en algunos documentales que hay personas que con los pies pintan, con los pies comen, ¿va? Pero porque les faltan las extremidades superiores. Pero supónganse que a propósito, digamos, alguien diga: yo para qué necesito los pies, yo solo las manos quiero. Entonces quiero tener 4 manos y me pongo 4 manos, ¿verdad? Yo sé que les va a molestar a algunos. Sin embargo, lo voy a decir. Actualmente nosotros vivimos con un tema del feminismo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo de que no haya violencia, que ese tipo de cosas no tienen nada que ver. Pero lo que el mundo nos está tratando de vender es la idea de que el rol o que la mujer tiene que ser igual al hombre, cuando en realidad en el rol que se estableció existe una necesidad de que la mujer haga ciertas cosas y el hombre haga ciertas cosas. Ese es como el mismo ejemplo que les estoy diciendo de las manos y de los pies, y usé ese precisamente para que se den cuenta de que aunque es parecido, no es lo mismo, ¿verdad? Porque los pies, ¿para qué nos sirven? Para sostenernos, para caminar, ¿verdad? Ahora, ¿yo puedo caminar con las manos? Sí, puedo caminar con las manos. Pero ¿qué me pasa si solo tengo manos y no tengo pies? O si solo tengo pies y no tengo manos. El problema es que eso, bueno, aquí hay otro problema aparejado, pero vamos a ir por partes, ¿verdad? Esa situación de la supuesta igualdad y no respetar el rol que tiene cada persona produce otros problemas en nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque se desatienden a los hijos. Y eventualmente podemos pensar: no, pero es que esa es responsabilidad de ambos. Pero si ambos están ocupados, trabajando, buscándose un futuro, que eso, digamos, es otra idea que ya la vamos a abordar. Sin embargo, fíjense que, y ahí es donde les quiero compartir una anécdota, pero no mía, sino de mi hermano. Mi hermano en papeles se llama Cuauhtémoc Diriagen Moreno Gago. Amén.
Sin embargo, yo desde que tengo conocimiento, él se llama Javier. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Miren el poder que tienen las mujeres. Mi papá le puso el nombre a aquel así. Puede ser que esa es la historia que yo me sé, ¿va? Mi papá le puso el nombre así, pero mi mamá decidió que no, que él se iba a llamar Javier. Y se llama Javier. Hasta la fecha, Javier. Aquel responde por Javier. Entonces, ese ejemplo nos da la pauta de entender que aunque la mujer diga, no, pero es que yo estoy relegada a trabajos domésticos, no es cierto, porque dentro de su función y de su papel Dios lo estableció de cierta forma, porque eso tiene un impacto generacional. Y el pastor Josué la vez pasada compartía, ¿verdad? Imagínense el daño hacia nuestras generaciones. ¿Por qué? Por no tomar nuestra posición, por no hacer lo que debemos de hacer, por estar simplemente buscando o escuchando al mundo, porque el mundo lo que nos está vendiendo es igualdad de género, pero no solo eso. ¿Por qué se necesita que la mujer salga a trabajar? ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creemos? Porque hay necesidad de pagar, ¿verdad? ¿Y por qué hay necesidad de pagar? Porque queremos tener más cosas, ¿verdad? Probablemente. O porque tenemos muchas deudas y necesitamos salir de ellas. ¿Pero por qué son las deudas? Por la necesidad de tener más cosas, ¿verdad? Ya no quiero esta casa, quiero una más grande. Ya no quiero este carro, quiero uno más grande. O no, mejor, ¿sabes qué? Vos tenés tu carro, yo mi carro, y así no nos metemos a clavo. Pero eso a la vez produce un problema adicional. Y entonces, ¿quiénes son los que están sufriendo? Nuestras generaciones. Nuestras generaciones están siendo destruidas a causa de un pensamiento que en el fondo pareciera bueno, pero no necesariamente, ¿verdad? Hasta ahí termino con el ejemplo. Vamos a seguir antes de que me peguen porque ya... La otra razón por la que la iglesia es cautiva o es cautivada o es esclavizada es porque deja de ser sal y luz. Y eso ya lo encontramos en Nehemías 1:7. Nehemías dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Está hablando de la palabra del Señor, Pero, ¿por qué razón él habla de corrompernos? Nos hemos corrompido contra ti, porque simplemente ya no estamos haciendo el trabajo de preservar, ¿verdad? Sino que estamos ya influenciados por el mundo. No, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos esto, aquello, no sé qué. Y nos olvidamos de poner en práctica lo que Dios nos ha dado con su palabra. Y entonces hay más razones por caída, ¿verdad? Pero yo quise focalizar estas dos, pues para entender, ¿verdad? Porque no necesariamente es el hecho de que, por ejemplo, el hombre se vaya a chupar o que se meta a las drogas o no sé qué, que es porque cae, ¿verdad? Si no hay otras razones que son más como hilar fino, ¿verdad? Que son razones por las que puede haber un problema. Y es un problema que no necesariamente lo vamos a ver ahorita, pero sí lo vamos a ver a futuro, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Ahora bien, resulta que si la iglesia viviera siempre haciendo la voluntad del Padre, no tendría necesidad de perdón, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes revisan la palabra de Dios, mucho de lo que la palabra tiene es precisamente el tema de restauración, de perdón, de dar libertad, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Por qué eso entonces, verdad? Esa es una pregunta, porque nosotros lo que hemos aprendido a través del tiempo también es que necesitamos el perdón porque somos pecadores, ¿verdad? Yo quiero volverles a leer este pasaje. Romanos 8, 29 al 30 dice,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, Dios hizo provisión de salvación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque Él lo que quiere es que nosotros estemos con Él eternamente, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que en la palabra de Dios se habla siempre de restauración. Incluso cuando el pueblo de Israel fue constituido, había muchas leyes para pedir perdón, para volverse a reconciliar con el Señor, etcétera. Y por eso después estaba, digamos, ya profetizado que iba a venir el Señor Jesús y me explico. O sea, eso Dios lo había establecido así. O sea, no es porque seamos pecadores, sino porque como hijos necesitamos reconciliarnos nuevamente con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre necesita que nosotros estemos con Él. ¿Por qué? Porque somos valiosos para Él. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él nos formó desde el principio. Ya se me regresó todo esto. Vamos a adelantarlo rápidamente. Entonces, yo lo traté de poner así, ¿verdad? Como parte de un proceso de lo que tenemos que hacer para lograr la restauración. Y no podemos perder de vista, y por eso fue el recordatorio inicial, de que la restauración tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión personal, pero también tiene una dimensión del cuerpo de Cristo. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy, digamos, divorciado, soltero, y yo fallo, ¿a quién afecto? Pues solo a mí mismo, ¿ah? Probablemente mi mamá tal vez me va a decir, mira vos, agarrar la onda ahí, portate bien, no sé qué va. Pero supongamos que yo, ¿verdad? Que soy parte del cuerpo de Cristo, estoy casado, tengo hijos, y caigo, ¿a quién afecto? ¿Solo a mí? No, ¿verdad? Ahí la afectación es mayor. ¿Por qué? Porque estoy afectando a mis hijos, a mi pareja. Y si yo estoy dentro del liderazgo de la iglesia, la afectación es mayor. Y si la congregación es mayor, el impacto es mayor. Entonces, no es cierto, digamos, que el proceso de restauración sea individual. Nosotros lo tenemos que visualizar siempre como un proceso que tiene que hacerse en unidad, como cuerpo. Porque no solo es que yo me voy a sanar, sino que también se van a sanar todos aquellos a los que afecté. ¿Sí o no? ¿Sí hace sentido? Va. El primer punto entonces sería reconocer, interceder y confesar, ¿verdad? Nehemías 1, 4 al 6 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. En el 8 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. 6. Esté ahora atento tu oído, abierto tu oído para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. O sea, él no estaba pidiendo solo por él. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira, hermano, qué importante es eso, ¿verdad? Que nosotros, nuestra identidad esté siempre ligada, no solo a pensar en salvar mi propio pellejo, sino realmente que nosotros tengamos ese conocimiento o esa, ¿cómo decirlo? O tener esa claridad de que también tenemos que sanar el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque no solo fuimos nosotros. No solo fuimos nosotros. Segundo punto, debemos tomar responsabilidad. Y esto se oye un poco duro, ¿verdad? Porque cuando tal vez yo fui el afectado, ¿verdad? O sea, supongamos, ¿verdad? Que alguien más falló y yo fui el afectado.
Pero ¿quién tiene que tomar la responsabilidad de restauración? Porque en este caso Nehemías había nacido en cautividad, por lo que entendí, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? O todas esas faltas eran de los antepasados. Él ya estaba ahí en el bote, digámoslo así, ya nació esclavo, ¿verdad? Sin embargo, él se puso en la posición de, bueno, yo tengo que hacer algo al respecto. Tengo que tomar esto bajo mi responsabilidad y empezar a hacer el proceso de reconstrucción en forma activa. Leámoslo. Nehemías 2:5. Y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él podía seguir cómodo ahí donde estaba, de copero. No tenía necesidad de meterse a tanto relajo, ¿o sí? Pero cuando realmente nosotros tenemos la certeza de que nuestra casa, la casa que habitamos con el Padre, es la que está también en ruinas, ¿verdad? Que necesita reedificarse porque hubo problemas, hubo lo que quieran que pasó. Puede ser que nosotros los provocamos, puede ser que no los provocamos, pero eso es irrelevante. Nosotros deberíamos de tomar una posición activa para restaurar eso que se ha perdido. Vamos a seguir. El siguiente punto es que tenemos que trabajar en unidad y en equipo para restaurar, ¿verdad? Porque la única forma en que nosotros podríamos pensar que podemos trabajar aisladamente es que no nos preocupemos por la casa, que nos preocupemos por nosotros mismos. Pero si nos preocupamos por nosotros mismos, van a darse cuenta que tampoco puede haber una restauración completa. ¿Por qué? Porque necesitamos de los hermanos, de aquellos que nos fallaron. Necesitamos. Y mientras eso no se restaure, mientras eso no se sane, vamos a estar igual, destruidos. Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener esa claridad de que tenemos que velar por nuestra casa, Y cuando yo estoy hablando de casa, no estoy hablando de la casa física, ¿verdad? Estamos hablando de la casa espiritual, porque nosotros somos parte, formamos parte de esa casa espiritual. No nos podemos olvidar de eso. Siguiente aspecto que es importante para la restauración. Tenemos que sanar la relación con el Padre y con el prójimo, inicialmente. Y eso es lo que en Nehemías se habla de los muros y de las puertas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón los muros? ¿Por qué razón los muros representan la relación con el Padre? Porque así lo dice la palabra, que es un vallado alrededor nuestro. Es nuestra fortaleza, lo que nos protege, lo que nos cubre. Si nosotros no tenemos esa relación sana con el Padre, estamos expuestos, realmente expuestos, ¿verdad? Pero miren cómo es la cosa, ¿por qué las puertas entonces? Porque si solo necesitáramos del Padre, pues con que el muro esté bien, ahí ya nos evitamos hasta de clavos, ¿verdad? Pero las puertas son necesarias. ¿Por qué? ¿Para qué son las puertas? Las puertas tienen la función de dejar entrar o dejar pasar. Si hay una puerta ahí, o sea, si está el hecho, no sé cómo se llama eso, pero digamos el hoyo de la puerta, pues no está la puerta, es como que no estuviera nada, ¿va? Ahí pueden pasar, entrar, salir el que quiera, ¿va? Mientras que la puerta nos da la posibilidad de detener y poder decidir a quién dejamos pasar y a quién no, ¿verdad? Y en ese sentido, esas puertas son las áreas en nuestra vida, pero esas áreas en nuestra vida son
¿para qué sirven? Para relacionarnos con nuestros hermanos. Por ejemplo, si yo tengo un negocio, por ejemplo, con Ronald. Supongamos que nos dedicamos al audio y esas cosas. Ya estaríamos, ya nos hubieran despedido. Pero supongamos, si yo tengo un problema con él, esa área no puede funcionar, ¿verdad? No puede funcionar. Entonces yo tengo que restaurar esa relación. Yo tengo que restaurar esa relación con él. En este caso, toda esa lectura la pueden encontrar en el capítulo 3. Ahí se habla de cómo fue la repartición del trabajo, ¿verdad? Hubo un grupo que se dedicó a restaurar la puerta y el muro que conectaba esa puerta con la siguiente puerta. Y así se fueron, ¿verdad? Hasta que completaron todo. No lo vamos a leer porque así son 32 versículos, pero vamos a seguir. Siguiente aspecto, y miren qué importante es esto: sanar la relación conmigo mismo. Después de que hubo una caída, yo puedo, ya sea que yo lo haya provocado o no, yo tengo que sanarme a mí mismo también, ¿verdad? Y en Nehemías se habla de las casas que representan las emociones, ¿verdad? Ahora les voy a leer Nehemías 7, versículo 3 al 4. Y les dije, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no habían casas reedificadas. Pues en este caso la destrucción había sido total, ¿verdad? Pero eso también ocurre. Supongamos que vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que yo me robé algo, ¿verdad? Me metieron al bote, todo el mundo se dio cuenta. Y supongamos que yo recapacité, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sentir? Ay, o sea, como ladrón, ¿va? ¿Sí me explico? Pero esa situación tiene que ser sanada si yo quiero progresar. Porque si yo me sigo viendo así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo me sigo viendo así? Si en mi mente yo tengo esa imagen, si no ha sido restaurada, como dice Romanos 8, 29 al 30, la imagen del primogénito. A la imagen de su hijo, la imagen de Cristo en mí. Cristo era ladrón. No, si esa imagen de Cristo no ha sido restaurada en mí, aunque yo haya hecho lo que haya hecho, si yo ya pagué y ya me aparté, ya no soy eso, o sigo siendo eso. Y si por el otro lado no fui yo el que falló, sino que fue alguien más y me afectó, eventualmente puede ser que yo me sienta culpable. ¿Sí o no? Y eso también necesita sanarse. Porque si no sanamos eso, es difícil. Estamos hablando de la unidad, ¿verdad? Y de la casa espiritual. ¿Cómo puede haber unidad en una casa espiritual donde no tenemos sanidad en nuestras emociones? Bueno, siguiente aspecto. En el proceso de restauración también tenemos que estar preparados para presentar defensa. Eso también encontramos una lectura complementaria en Primera de Pedro 3:15. Pero en Nehemías lo podemos encontrar en el capítulo 4, ¿verdad? Que es cuando llega Sanbalat y todos los que son enemigos y empiezan a decir, ahí si una zorra se pasa, ya botó el muro, ¿va? O sea, menospreciando el trabajo. Y puede ser que nosotros dentro de nuestro proceso de restauración estemos igual, o sea, es una situación difícil, complicada, etcétera. Y alguien va a llegar y va a decir, mira, vos eso no se puede, man. Aquellos son así, va. O mira, ya hasta hicieron su iglesia por allá, o yo qué sé, va. Entonces, pero no, nosotros tenemos que trabajar en reconstruir eso que se dañó. Porque es parte de la casa.
¿Me explico? Siguiente aspecto. Tenemos que desatar, soltar, dejar ir y romper todo yugo. Eso lo encontramos en Isaías 58. Y en el caso de Nehemías lo podemos encontrar en el capítulo 5. En el capítulo 5 se habla de la usura. Pero imagínense esa situación. Una situación en la que del mismo pueblo otros los tenían esclavizados. O sea, no era un enemigo externo, sino que éramos nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿será que eso pasa en la casa? ¿Será que eso pasa en la casa o no pasa en la casa? Miren esto. Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ese versículo yo se los había compartido anteriormente. Yo lo que les decía es que para que exista justicia y para que exista paz, se necesita verdad. Pero para que exista verdad, se necesita misericordia. Porque si a alguien le ponen una pistola, o sea, algo así como la Inquisición, ¿verdad? Que decían, mira, pues confesá, te vamos a matar, pero te vas a ir al cielo. No confesás, te vamos a matar. O sea, y entonces podía contar un cuento chino ahí, ¿verdad? Porque para que exista verdad, para que alguien diga la verdad o para que exista verdad entre nosotros, tiene que haber misericordia, ¿verdad? Y entonces, si hay misericordia, va a haber verdad. Y si hay verdad, entonces va a haber verdadera justicia, ¿verdad? Verdadera justicia, no justicia que nosotros simplemente nos queremos, no, aquel hizo eso malo y está malo y entonces que lo maten, que le hagan no sé qué, que le hagan no sé qué. Verdadera justicia habla esto. Y entonces puede haber paz. Vamos a seguir. Y aquí es donde yo les decía, solamente los hijos serán restaurados y restituidos. Nehemías 7:5 dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus genealogías. Y ahí el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Imagínense que iba ahí uno de los enemigos disfrazado, ¿va? Como que era parte del pueblo. ¿De quién sos hijo? ¿Va? No lo encontraban. ¿Qué creen ustedes? Lo regresaban. Pero si eso no existiera, entonces cualquiera podía entrar a la casa y volver a hacer destrozos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, eso es lo que nos dice. Y en Apocalipsis dice lo mismo. Dice, solo los que fueron encontrados en el libro de la vida. Solo los que han puesto a Jesús como su Señor y Salvador han sido perdonados, han sido alcanzados, van a tener derecho a gozar de la vida eterna. Bueno, y que también hacen su voluntad, ¿verdad? Y otro aspecto importante, no podemos renunciar a la herencia, o esta es una recomendación. No hay que renunciar a nuestra herencia, porque podemos ser excluidos. Fíjense que eso le pasó a Esaú, porque él rechazó la primogenitura. Pero en cierta forma ese fue un derecho que él tenía, pero él lo rechazó realmente. Y aquí en este pasaje, en Nehemías 7:64, bueno, en el 65, en el 63, perdón, se habla de un sacerdote que tomó el nombre del papá de la esposa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Imagínense que era sacerdote. Que era sacerdote, ¿no? Ustedes ni siquiera era del pueblo, digamos, porque ahí tal vez hubiera sido más perdonado, ¿eh? Pero él simplemente vino y dijo, tal vez pensó, no, voy a agradar a mi esposa, sí, entonces se puso el nombre del papá de la esposa. Pero resultó que cuando le pasaron ahí la lista, no lo encontraron.
Y entonces dijeron, no, este no puede participar de las cosas santas. Y yo pregunto, ¿será que nosotros queremos eso? Porque eso nos puede ocurrir. Supongamos que caemos, ¿va? Porque ya vimos que si Dios estableció ese recurso es porque por algo, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar. O sea, si no, no estuviera ahí. ¿Oh? ¿Verdad? Si no, no estuviera ahí. Por supuesto que eso no es invitación para fallar, ¿verdad? Ni es permiso. ¿Verdad, pastora? No es permiso para que falle nadie, ¿verdad? Pero, sin embargo, el recurso está ahí. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a nuestra herencia. No podemos renunciar a nuestra herencia. Siguiente punto. Tenemos que renovar nuestros votos con el Padre. Nehemías capítulo 9 habla toda la ceremonia que hizo el pueblo de Israel ya cuando está nuevamente dentro de la casa, dentro de la ciudad, ¿verdad? Incluso al final dice, hacemos promesa fiel, lo escribimos y firmamos. O sea, sí es un compromiso formal, ¿verdad? O sea, no solo es de, sácame del clavo y ahí ya. Y por último, tenemos que vivir la voluntad del Padre. Eso lo podemos encontrar en Nehemías 13, capítulo 13, ¿verdad? Básicamente, vivir la voluntad del Padre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros a veces pasamos muy rápido, ¿verdad? Y no somos capaces de percibir lo que esas palabras quieren decir, ¿verdad? Y bueno, digamos que los que compartimos la palabra del Señor le tratamos de poner ese énfasis en las cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos como imaginarnos. Pero fíjense que todavía hay una dimensión mayor y es vivir lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, quiere decir que estamos adoptando esa identidad de hijo. Estamos poniendo por obra lo que el Padre está diciéndonos acá. Y eso es lo último que necesitamos hacer para realmente tener una restauración plena, perdón y libertad. Entonces, oramos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque nosotros declaramos, Señor, y confesamos que somos tus hijos, Señor, y queremos adoptar esa identidad de hijos tuyos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú has dado provisión para que nosotros seamos transformados, Señor, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, para que podamos experimentar esa vida plena que tú nos das, que tú ya has establecido para tus hijos, Señor, para que nosotros podamos gozar esa herencia ya, Señor, a partir de este momento, Señor. Nosotros nos ponemos a cuenta hoy, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por las faltas que en el cuerpo de Cristo se han cometido, Señor. Por las faltas de nuestros padres, Señor. Te pedimos perdón por todo aquello, Señor, que ha venido a destruir la casa espiritual a la que pertenecemos, Señor. Y clamamos por tu misericordia, Señor, para que nos guíe, Señor, para que nos ilumine, Señor, para que nos des estrategias de cómo reconstruir nuevamente esa casa, Señor, de la cual somos parte.
porque somos tus hijos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos las gracias por todo lo que tú haces, Señor.